Bien, hermanos, ahora sí comencemos a hablar de Génesis capítulo 1, hermanos. En este mensaje, hermanos, vamos a tratar de cubrir los días 4 al 6 de la semana de la creación. El día 6, al igual que el día 3, está dividido en dos partes, parte A y parte B. Así que yo creo que no vamos a ver la parte B porque es la creación del ser humano y quiero dedicar bastante tiempo a eso. Así que vamos a ver si nos alcanza el tiempo para llegar hasta la primera parte del sexto día. Vamos a ver. Comencemos entonces leyendo el día 4 de la creación. Día 4 de la creación, si quieren lo pueden leer aquí en la pantalla para leer la misma versión de la Biblia que yo leo. Leamos, dice: entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Antes de comenzar a analizar el texto, podríamos decir de una forma bien general, bien resumida, que en el día 4 se presenta la creación de los astros. Dios creó los astros. Cuando digo la palabra astros, me refiero al sol, la luna y las estrellas, que son los astros con los que estamos más familiarizados, pero también me refiero a todos los demás astros, ¿no? A todas las demás cosas que están en el espacio. Los satélites, los asteroides, los cometas, y el sistema o los sistemas o conjuntos de todas estas cosas, como las galaxias o sistemas solares, etcétera. Astros es todo lo que hay en el espacio exterior fuera de nuestro planeta, hermanos, fuera de nuestro planeta. Dios lo creó. Es interesante, hermanos, amén, ¿verdad? Es interesante que a la creación de los astros es a lo que más se le dedica explicación en Génesis 1. Se le dedica mayor explicación que a todo lo demás, excepto que a una cosa: a la creación del ser humano. Lo que más explica Dios es la creación del ser humano y, en segundo lugar, la creación de los astros. Así que Dios se detiene bastante aquí, hermanos, así que nosotros también tenemos que detenernos bastante aquí. Hay bastante que decir acerca de la creación de los astros. Dios quería, hermanos, Dios quería que Israel comprendiera el verdadero origen del sol, la luna y las estrellas y los demás astros. Y Dios quiere, hermanos, que hoy en día nosotros, la Iglesia Bautista Comunión y todas las iglesias cristianas alrededor del mundo, comprendamos, entendamos, sepamos cuál es el origen verdadero del universo exterior con todos sus astros. Y la razón de esto, hermanos, es porque lamentablemente a lo largo de la historia y aún en nuestra actualidad, la sociedad humana ha idolatrado a los astros a través de la historia, hermanos, a través de la historia. Especialmente las sociedades han idolatrado al sol, el dios sol, en menor medida a la luna, pero incluso a las estrellas. Muchas mitologías han creído que las estrellas controlan el carácter, ¿verdad? Libras, ¿verdad? Sagitarios que están aquí presentes. Las sociedades han creído que las estrellas controlan el carácter y que determinan el futuro. Los astros controlan tu futuro. Eso, hermanos, es idolatría. Y en eso consiste la astrología. Hay una definición de astrología que voy a presentar aquí. La astrología es el estudio de la posición y el movimiento. Astrología, hermanos, en la siguiente diapositiva. Astrología es el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas.
Así que los astrólogos, hermanos, creen que las estrellas dominan o controlan el carácter, y también que las estrellas determinan el futuro de las personas. Eso es idolatrar a las estrellas. Hablando de tiempos antiguos, hermanos, los tiempos cuando se escribió Génesis, en Egipto específicamente se adoraba al dios Sol. También adoraban a la luna. Los egipcios adoraban al dios Ra. Ese era el dios del sol, Ra, o también se conocía como Amun Ra. Era uno de los principales dioses que ellos adoraban, el sol. Escuchen estas porciones, hermanos. Se creía en Egipto que Ra gobernaba en todas las partes del mundo creado, el cielo, la tierra y el inframundo. Que Ra era el dios del sol, del orden, de los reyes y del cielo. Eso creían en Egipto, y ahí vivían los israelitas. Escuchen un fragmento de mitología egipcia. Al principio de los tiempos, cuando no había más que caos, el dios Sol existía solo en la masa acuosa de Nun, que llenaba el universo. Se parece a Génesis 1:2, ¿verdad? Que Dios estaba solo en una masa de agua que llenaba el universo. Se parece. Y escuchen, esto es un fragmento de mitología egipcia. Yo soy Atum cuando estaba solo en Num. Yo soy Ra cuando amaneció, cuando comencé a gobernar todo lo que había hecho. O sea, lo presentan a Ra, el dios Sol, como el creador. Hay un comentario. Imagínense que así como nosotros tenemos Biblias con comentarios, también la mitología egipcia tiene comentarios. Escuchen, este pasaje habla de cómo Atum creó todo en forma humana a partir del caos, y de cómo Ra empezó entonces a gobernar la tierra, donde coexistían humanos y seres divinos. Creó a Chu, dios del aire, y a la diosa de la humedad, Tefnut. Los hermanos simbolizaban dos principios universales de los humanos: la vida y el derecho. Se creía que Ra había creado todas las formas de vida, llamándolas a la existencia, pronunciando sus nombres secretos. Como la Biblia, ¿verdad? Que Dios pone nombres. Entonces dicen ellos, Ra le puso nombre a las cosas que creaba. En algunos relatos, los humanos fueron creados a partir de las lágrimas y el sudor de Ra. Esa era la mitología egipcia. Israel había vivido 400 y más años entre los egipcios, y Dios quiere corregir esa creencia. Es horrible, hermanos, hacer una búsqueda de todas las mitologías que han adorado al sol. Es horrible. Búsquenlo ustedes en internet, pero yo le voy a presentar aquí una búsqueda. Si uno busca qué mitologías han adorado al sol, aparece una lista larguísima. Miren lo que aparece: la mitología egipcia en África, la mitología azteca, brasileña, incaica, inuit, maya, muisca y otras mitologías en América, la mitología ainu, árabe, armenia, china, elamita, filipina, gondiana, el hinduismo, la mitología hitita, japonesa, mesopotámica, la religión escita, la religión tocariana, la mitología turca, persa, el sunismo, entre otras en Asia. La mitología báltica, vasca, celta, etrusca, finlandesa, germánica, griega, húngara, lusitana, minoica, romana, sami, eslava y otras mitologías europeas. Y la mitología aborigen australiana y la mitología maorí en Oceanía. Hermanos, lo que esa lista nos demuestra es que prácticamente en todo el mundo las culturas han idolatrado al sol. Han creído que el sol es un dios. Por ejemplo, solo en la mitología maya, que la mitología maya estuvo presente en nuestro país, se adoraban 3 dioses del sol. Imagínense, no solo tenían un dios sol, tenían 3 dioses sol. Primero, Akin es el dios del sol, portador de la duda y protector contra los males asociados a la oscuridad. Anapú, uno de los héroes gemelos mayas.
se transformaba en el sol, mientras que su hermano se transformaba en la luna. Y Kinich a Au, dios del sol. 3 dioses del sol tenían los mayas. Y hermanos, cuando hablamos de una mitología, hermanos, estamos hablando de los mitos de una sociedad o de una cultura. Pero el problema, hermanos, es que esos mitos generalmente están estrechamente ligados a cómo esa cultura entiende el universo. Los mitos se convierten en verdades, con comillas, que las culturas llegan a creer. Se convierten en la cosmovisión de las culturas. Como ahora, hermanos, la mitología moderna de la teoría de la evolución y del Big Bang es la cosmovisión que domina en el mundo. Ese es el problema con las mitologías, que llegan a dominar el entendimiento de las sociedades. Pues recordándoles, hermanos, otra vez el propósito de Génesis. Tenemos Génesis capítulo 1 y hablando del 4º día de la creación, de lo que acabamos de leer, tenemos esto, hermanos, porque Dios quería erradicar, destronar toda la mitología egipcia de la mente del pueblo de Israel. Y no solo la egipcia, también la babilónica. Y también declararles la verdad antes de que entraran a la tierra de los cananeos, donde también se adoraban a los astros. Hoy en día, hermanos, hoy en día para nosotros Dios quiere que derroquemos las mitologías modernas que se presentan como ciencia, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang y todo eso, mitologías. Hablando del Big Bang, hermanos, que acabo de mencionarlo, esto no lo quise presentar, pero es muy largo. Pero si nunca habían oído hablar del Big Bang, les voy a leer esto. El Big Bang es una historia naturalista sobre el origen y desarrollo del universo, que comienza con una singularidad cuando toda la masa, la energía y el espacio estaban contenidos en un pequeño punto. O sea, todo lo que existe, dicen ellos, estaba en un solo puntito, y ese puntito donde estaba toda la masa, la energía y el espacio, ¡buf!, explotó. Hizo explosión por azar. Entonces, esta singularidad contenía supuestamente no solo toda la masa y energía, sino también el espacio. Según esta historia, la singularidad se expandió rápidamente, extendiendo la energía y el espacio. Se supone que a lo largo de vastos periodos de tiempo, billones y billones de años, la energía del Big Bang se fue enfriando a medida que el universo se expandía. Parte de ella se convirtió en materia, en gases, hidrógeno y helio. Estos gases colapsaron para que se formaran estrellas y galaxias de estrellas. Algunas de las estrellas crearon los elementos más pesados en su núcleo, que luego explotaron también y distribuyeron estos elementos en el espacio. Supuestamente algunos de los elementos más pesados comenzaron a pegarse y formaron la Tierra y otros planetas. Así explica el Big Bang lo que son los planetas, los soles, las estrellas. El Big Bang es una historia de los orígenes totalmente ficticia, falsa. Pero lamentablemente muchas personas creen en el modelo del Big Bang y la teoría de la evolución. Resulta especialmente penoso, escuchen esta parte, hermanos, resulta especialmente penoso que muchos cristianos se hayan dejado llevar por el Big Bang y la teoría de la evolución, sin darse cuenta de sus fundamentos ateos. Cristianos han optado por reinterpretar las claras enseñanzas de la Biblia en un intento de hacerlas coincidir con las creencias seculares sobre los orígenes. Ya les hemos dicho, hermanos, cómo muchos supuestos cristianos y científicos cristianos están tratando de acomodar, armonizar la creación con la
evolución. Cuando se propuso por primera vez el Big Bang, fue un intento de explicar cómo pudo crearse el universo sin Dios. Oigan bien, el Big Bang, el propósito del Big Bang era explicar cómo pudo crearse el universo sin Dios. En realidad, el Big Bang, la evolución, son una alternativa a la Biblia, porque lo cual no tiene sentido intentar añadirlas a la Biblia. El Big Bang enseña que el universo ha evolucionado durante miles y millones de años. El Big Bang, hermanos, la teoría de la evolución, por más que lo enseñen en la escuela, en la secundaria y en la universidad, no son verdadera ciencia. Como dice el apóstol Pablo, son falsa ciencia, son pura mitología secular naturalista. Son una cosmovisión básicamente atea. Dios quiere, hermanos, que la iglesia erradique de su fe tales cosas. Por eso estudiemos el pasaje. Por eso vamos a estudiar el pasaje. Eso era en la introducción. Vamos a ver el patrón y tienen que regresar ahí en las diapositivas. Vamos a ver el patrón. Acuérdense que cada día tiene un patrón de 7 elementos. El elemento número 1, el anuncio de la palabra de Dios. Ahí está en el versículo 14. Entonces dijo Dios. El segundo elemento es la orden o mandato de Dios. Vean versículos 14 y 15. La orden de Dios. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. El tercer elemento es el cumplimiento de la orden. ¿Qué dice el final del versículo 15? Y así fue. La descripción del cumplimiento de la orden está en el versículo 16-18, o sea, cómo Dios lo hizo. Dios hizo las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Quinto elemento es la expresión de aprobación. Vean el versículo 18 al final. Y Dios vio que era bueno. Sexto elemento es el nombramiento o bendición. No hay. En este día Dios no nombra ni bendice. No hay. Séptimo elemento, la cuenta de los días. Vean el versículo 19. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Comencemos entonces con el primer elemento, el anuncio de la palabra de Dios. Versículo 14. Entonces dijo Dios. Lo mismo hemos visto cada día, en el día 1, en el día 2, en el día 3 y ahora en el día 4. Y lo mismo vamos a ver en el día 5 y lo mismo vamos a ver en el día 6. ¿Qué es eso, hermanos? Es la narración de un procedimiento. No es poesía. Esto nos está diciendo exactamente los pasos que Dios siguió. Por eso, hermanos, no podemos interpretar esto de una forma simbólica. Los días no son símbolos, son días. Esto narra un procedimiento. Ahora, hermanos, segundo elemento, la orden. Otra vez, dice ahí, haya lumbreras, haya lumbreras. La palabra lumbreras, hermanos, significa básicamente luz o lámpara. Eso básicamente significa lumbrera, luz o lámpara. Pero solamente en 3 pasajes del Antiguo Testamento se refiere al sol, la luna, las estrellas y todo lo demás que hay en el espacio. Muchas preguntas, hermanos, surgen de este versículo. Muchas preguntas surgen de esto, de que en el día 4 Dios dijo, haya lumbreras. Preguntas como, ¿cómo pudieron haber pasado un día, 2 días y 3 días si no había sol? Esa es una pregunta. Otra pregunta de la que ya hemos hablado, ¿cuál era la luz que creó Dios en el día 1 si no existía el sol? Otra pregunta es, ¿cómo pudieron haber sobrevivido las plantas, la vegetación que Dios creó en el día 3 si no había sol?
También otra pregunta es, ¿acaso en el día 2, en el día Dios, qué creó Dios en el día 2? Los cielos, dice, pero el firmamento para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. ¿Acaso no fue en ese día que Dios creó el sol, la luna y las estrellas? Pues miren, hermanos, todas estas preguntas, todas estas dudas se contestan bien fácil si interpretamos el texto literalmente. Si interpretamos que el texto dice lo que dice, entonces se responden las preguntas fáciles. Ahora, si decimos que el texto es simbólico, no hay respuesta. Es imposible explicar esto. Hablando claro, hermanos, si la creación tomó millones y millones y millones de años, es imposible responder las preguntas. Pero si la creación le tomó a Dios 6 días, todas las respuestas están fáciles. El sentido del texto es claro. Las lumbreras en el espacio exterior fueron creadas en el 4º día y no antes. En otras palabras, hermanos, todo lo que hay fuera de la tierra, todo lo que hay fuera de la tierra, hermanos, piensen cosas que hay fuera de la tierra: planetas, cometas, galaxias, marcianos y marcianos. Esos no. Esos no existen. Todo eso fue creado en el 4º día. Así que para que hubiera 1 día, 2 días y 3 días, no se necesitaba el sol. Interesante, ¿verdad? Los egipcios, los mayas, todas las culturas en el mundo adoran el sol como el dador de vida. Dios empezó a crear sin necesidad del sol. Las plantas pudieron vivir sin sol. ¿Por qué? Porque solo pasaron 12 horas, máximo 24 horas desde que Dios las creó. Dios las creó el día antes y después puso el sol. Todas estas cosas, hermanos, se pueden aceptar si creemos que los días de la creación son días literales y consecutivos. Si no, no podemos ni siquiera explicarlo. Cualquier otra interpretación tiene que rechazar, alterar o modificar lo que la Biblia dice. Cualquier otra interpretación. Cualquier otra interpretación llega a la conclusión de que lo que el texto dice realmente no fue así. No fue así. Ok, sigamos estudiando el pasaje. En los versículos 14 y 15 vemos los propósitos de Dios. ¿Con qué propósito creó Dios el sol, la luna y las estrellas? Hay 3 propósitos, hermanos. Claramente hay 3 propósitos: separación, señalización iluminación. El primero, separación. Miren que ahí en el versículo 15 está otra vez la palabra separar. Separar el día de la noche. Ya les he dicho, hermanos, eso es bien importante en todo el libro de Génesis. Dios separa. Y el pueblo de Israel, hermanos, para el pueblo de Israel eso era bien, bien importante, porque Dios los va a separar a ellos de las demás naciones. ¿Para qué? Para enviar al Mesías, a Jesucristo, por medio de ellos. También para nosotros. La iglesia, hermanos, está en el mundo, pero no es del mundo. Está separada del mundo también. Y por eso nos separamos del pecado y de la maldad. El segundo es señalización. Miren que ahí en el versículo 15 también dice que van a señalar días, estaciones y años. O sea que el sol, la luna y las estrellas nos sirven como señal, como marcas. Y miren, hermanos, la ciencia se tiene que someter a eso. No toda la ciencia es mala. De hecho, la mayor parte de la ciencia es buena, hermanos. ¿Cuándo? Cuando concuerda con la palabra de Dios. Para la ciencia, un día es lo mismo que para la Biblia. Una tarde y una mañana, una rotación de la tierra sobre su propio eje. Y un año es lo mismo, 365 días, que es la vuelta del planeta Tierra alrededor de la órbita del Sol. Todavía, hermanos, se observan
una estación seca, una estación lluviosa, y en otros lugares el verano, bueno, el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Todas estas cosas, hermanos, son señaladas, marcadas por los astros. Y también el tercer propósito es iluminación. Vean que al final del versículo 15 dice que hay alumbreras para alumbrar. Hermanos, ahí hay como una redundancia. Lo que se debe leer así: hay alumbreras que sean lumbreras. En otras palabras, que las lumbreras alumbren. Que las lumbreras alumbren. Ahora, hermanos, más importante que eso que les acabo de decir es que, fíjense, todos esos propósitos se enfocan en algo. ¿En qué? Vean al final del versículo 15. Sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar ¿sobre qué, hermanos? Sobre la tierra. El enfoque de Dios está sobre la tierra. Sobre la tierra, hermanos. Está diciendo que todo lo que está en el espacio exterior tiene el propósito de servir a la vida en la tierra. Eso es bien importante, hermanos. Ya voy a decir un poco más acerca de eso. Y ya estoy viendo, hermanos, que solo vamos a ver un día hoy, ¿verdad? El día 4. Tercer elemento del día 4, el cumplimiento de la orden. Versículo 15 dice: y así fue. Este es un cumplimiento maravilloso, portentoso, asombroso, milagroso, sin obstáculo ni oposición alguna. Dios dijo que existan un universo tan inmenso, lleno, hermano, lleno de miles, millones, incontables astros de varios tipos. Veamos lo que dice el Salmo 74, versículos 16 y 18. Salmo 74, 16 y 18 dice: tuyo, hablando de Dios, tuyo es el día, tuya es también la noche. Tú has preparado la lumbrera y el sol. Tú has establecido todos los términos de la tierra. Tú has hecho el verano y el invierno. Y miren, ahí mismo en el versículo 18, el salmista sabe que el ser humano rechaza eso, rechaza a Dios como creador, lo rechaza. Por eso se inventa que el sol, el Dios Sol es el creador. Por eso se inventa que una explosión cósmica, el Big Bang y la evolución son los creadores. Pues miren lo que dice el versículo 18. Ahí mismo en el Salmo 74. Acuérdate de esto, Señor, que el enemigo ha blasfemado y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre. El ser humano, hermanos, rechaza al Señor, rechaza la verdad. Cuarto elemento del día 4 de la creación: la descripción de la orden. Versículo 16, volvamos a Génesis 1:16. Voy a volverlo a leer del 16 al 18. Dice: Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Si nos fijamos bien, hermanos, en estos 3 versículos, en un orden inverso, pero prácticamente se vuelve a repetir lo mismo que ya se dijo en los versículos 14 y 15. Cuando en la Biblia hay repetición, hermanos, eso implica énfasis, importancia. Recuerden, hermanos, el pueblo de Dios había estado en una cosmovisión idólatra. Dios les vuelve a repetir lo mismo, con algunos cambios de palabras y de orden. Otra vez les dice cuáles son los propósitos de los astros: separar, iluminar. Pero bien claramente vemos que en ningún momento es gobernar sobre el ser
humano. Los astros no tienen ningún control de la vida del ser humano. Un teólogo alemán dice esto: estos 3 versículos del 16 al 18 respiran un profundo sentido antimítico. En otras palabras, lo que él quiere decir es que estos 3 versículos son antimitos, derrocan creencias mitológicas paganas. Dios quería destronar de la mente del pueblo de Israel todos los mitos acerca del sol, de la luna y de las estrellas. Hoy en día Dios quiere que nosotros saquemos de nuestra mente todos los mitos, aunque se llamen ciencia. Ya dije, buena parte de la ciencia es buena y le damos gloria a Dios por ella, pero hay una ciencia que es falsa y esa la rechazamos. Dios quiere que nos opongamos ardientemente a la falsa ciencia. Dios quiere que descartemos el Big Bang y la evolución y que aceptemos que Dios es el creador, el dador de la vida, el sustentador de la vida y el soberano sobre la vida. Vemos que Dios ahí pone la lumbrera mayor. La lumbrera mayor, hermanos, ahí en el versículo 16 es el sol. ¿Por qué se le dice mayor? Porque es más grande. Y dice el versículo 16, para dominio, o sea, para que domine en el día. La palabra ahí dominio, hermanos, no tiene que ver con control o gobierno, sino que tiene que ver con el sentido de prominencia o de algo distintivo. ¿Qué es lo que es prominente en la mañana, hermanos, y en la tarde? El sol, ¿verdad? ¿Cuándo brilla el sol? En la mañana y en la tarde. Es raro, hermanos, nos parece raro cuando vemos la luna en la mañana, ¿verdad? O en la tarde. A mis hijas cuando ven la luna, papá, la luna, y es de día, ¿verdad? Les extraña. ¿Por qué? Porque en el día el prominente es el sol, no la luna. Después dice la lumbrera menor, que sería la luna porque es más pequeña, para que domine en la noche. Otra vez, para que sea prominente o para que sea distintiva de la noche. Sería muy raro que a las 2 de la mañana pudiéramos ver el sol, ¿verdad? Sería muy raro. ¿Por qué? Porque es la luna la que esperamos ver. ¿Y qué de las estrellas, hermanos? ¿Qué de las estrellas y de los planetas y de los cometas y de los satélites y de los hoyos negros y de las galaxias y de todo eso tan increíble y tan maravilloso, hermanos? ¿Qué de todo eso? Miren lo que dice ahí en el versículo 16 al final. Hizo también las estrellas. 4 palabras para algo tan inmenso, tan glorioso para nosotros, ¿verdad? Que nos sentimos pequeñitos en una noche oscura, cuando se pueden ver todas las estrellas y no las podemos contar porque son tantas, y nos maravillamos y nos sentimos insignificantes, ¿verdad? Y la Biblia dice, Dios las hizo también. Para Él, hermanos, poca cosa. Para nosotros, algo maravilloso, imposible, algo que nos humilla. Pero otra vez, hermanos, Dios tiene el propósito de que no adoremos, no idolatremos los astros. Por eso simplemente dice, Él los hizo y los puso ahí donde quería que estén, para que cumplan los propósitos de Dios, no para que gobiernen la vida de las personas, no para que el ser humano los adore. Podemos observar varias cosas ahí, hermanos. En este día 4 podemos observar varias cosas. Primero, que Dios hizo los astros en gran variedad, al igual que con la vegetación. Eso contradice la evolución nuevamente, de que todo tiene su origen en una sola cosa. Segundo, Dios hizo seres vivientes, es decir, las plantas, antes que los astros. También contradice a la ciencia de la evolución.
Tercero, Dios colocó todo en sistemas ordenados, como el sistema solar, las galaxias. Dichos sistemas están regidos por las leyes naturales creadas por Dios. Y cuarto, Dios hizo primero la tierra y después los demás astros. ¿Está claro? Dios hizo primero la tierra que los demás astros. Eso, si usted lo dice en la clase de astronomía en la universidad, se van a reír de usted y se van a burlar. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Dios primero creó la tierra, las plantas, y después hizo todo lo que hay allá afuera, todo lo demás. Todo esto está en contra de la falsa ciencia que dice que todo se originó en una explosión al azar. Para los que creen que el universo es más antiguo que la tierra, y para los teóricos que dicen que la vida vino a la tierra de otros planetas. Hubo vida en la tierra antes que existieran otros planetas. Esto también contradice la teoría de la evolución, según la cual, observando la distancia de una estrella con relación a la Tierra y calculando la velocidad de la luz, se puede calcular la edad de una estrella y por tanto la edad del universo. Según los científicos, hermanos, salió un estudio el 15 de julio del 2020, o sea, hace poco. En ese estudio se afirma que el universo tiene 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. El 15 de julio del 2020. 2 semanas más tarde, se publicó otro estudio en el cual el universo resulta ser nada más y nada menos 1.200 millones de años más joven. Solo hay una equivocación de 1.200 millones de años. Poquito, ¿verdad? Casi le pegan, hermanos. Casi le pegan. El punto de partida para nuestro pensamiento no son miles de millones de años. Nosotros podemos saber la edad de la tierra aproximadamente por la información que nos da la Biblia. La tierra, hermanos, aproximadamente tiene 6,000 años. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Génesis 1 nos dice que Dios creó todo en 6 días. Luego Génesis 5 y Génesis 11 nos dan cronologías detalladas, y al sumar todas esas cronologías, cuando dice Matusalén vivió 969 años y este vivió tantos años y todo eso, si sumamos todo eso, podemos decir que hay como 2,000 años desde Génesis hasta Abraham. Después, si sumamos todo lo que la Biblia dice desde Abraham hasta el nacimiento de Jesucristo, son otros 2,000 años. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que Jesús vino hasta ahora? Más o menos 2,000 años, un poco más de 2,000 años. Entonces, ¿cuál es la edad de la tierra? 13.800 billones de años, 12.600 billones de años, no, aproximadamente 6,000 años. Eso es lo que creemos. Y lo creemos porque creemos en un Dios que nunca miente. Y creemos en un Dios que quiere que sepamos la verdad. Y eso es importantísimo. Dios quiere que sepamos la verdad. Veamos entonces la expresión de aprobación, versículo 18. Y Dios vio que era bueno. Hemos dicho, hermanos, que todo en la creación es bueno, lo que Dios hizo, porque refleja su propia bondad, porque refleja su santidad, porque refleja su poder, porque refleja su sabiduría, porque refleja el orden con el cual hace las cosas, porque refleja su soberanía. Cada vez que la Biblia dice y vio Dios que era bueno, nosotros deberíamos decir amén. Es bueno lo que Él hizo, pero Él es bueno. Ya lo hemos leído varias veces, el Salmo 19, pero ahí habla del sol específicamente. Busquen el Salmo 19 o si no, véanlo aquí en la pantalla. Voy a leerles el versículo 4, nada más, del versículo 4 al 6. Dice, pero por toda la tierra salió su voz, la voz de Dios, y hasta los confines del mundo sus palabras.
Y miren lo que dice: en ellos Dios puso una tienda para el sol. O sea, Dios puso al sol ahí donde Dios quería que el sol estuviera. El sol no se manda solo. El sol no es divino, no es el Dios de nadie. Dios lo puso ahí. Y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. O sea, hacer su desplazamiento, que realmente es la tierra la que se mueve, ¿verdad? Y él también, pero aquí está así. Sí es poesía, esto es poesía. Así tenemos que entenderlo. Y de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de los cielos. Y no hay nada que se esconda de su calor. Bien, sexto elemento, hermanos: nombramiento o bendición. Sorpréndanse, hermanos, Dios no le pone nombre a los astros y tampoco los bendice. No los bendice ni les pone nombre. Ahí en la Biblia no dice cuál es el nombre. Hay dos teorías, hermanos, dos teorías de peso por las cuales Dios no le pone nombre ni bendice a los astros. Hay muchas, pero hay dos que me parecen muy buenas. La primera: Dios evitó deliberadamente cualquier connotación de deidad de los astros. Ya lo voy a explicar. Y la segunda: Dios se enfoca en la tierra y no en el espacio exterior. La primera teoría, hermanos, es que Dios no les pone nombre para evitar que el ser humano los adore. ¿Por qué? Porque los israelitas, hermanos, ellos tenían un nombre para el sol y para la luna. El sol se llamaba Shamash y la luna se llamaba Yari. Y ellos adoraban al sol y la luna porque estaban contaminados por la cosmovisión egipcia. Entonces Dios aquí dice: ni siquiera los voy a nombrar, no los voy a bendecir. ¿Para qué? Para evitar que ustedes los adoren. Solo voy a decir que una es una lumbrera mayor, otra es una lumbrera más chiquita. Yo las puse ahí para que cumplan mis propósitos, y todo lo demás que ven en el cielo, yo también lo hice. Así de sencillo. Y segundo, la segunda teoría, esta primera teoría, hermanos, tiene mucho que ver con Israel. Israel tenía que sacarse la idolatría egipcia y cananea y babilónica de la mente. Pero la segunda teoría de por qué Dios no le pone nombre a los astros, creo que tiene que ver más con nosotros hoy en día. El enfoque de Dios está sobre la tierra, no en el espacio exterior. La relación de Dios con el ser humano, el escenario de la relación de Dios con el ser humano es en esta tierra, en el planeta Tierra, no es en el espacio exterior. Hoy en día, hermanos, se hacen muchas investigaciones, se gastan cantidades astronómicas de dinero porque se quiere llevar la vida humana a otros planetas. El hombre más rico del planeta está obsesionado con que el ser humano colonice Marte. Quiere llevarnos a vivir a Marte. También, hermanos, se discute acerca de los ovnis, de los marcianos, de los extraterrestres, de los venusinos o venusinas. Y todo eso, hermanos, despierta grandes discusiones y mucha imaginación de las personas. Quiero decirles algo, hermanos. Va a parecer que yo soy la persona más obtusa de todas. O sea, soy el más cerrado de todos. Está bien. Si así debe ser, así créanlo. Pero, hermanos, para mí todo eso, hermanos, es una gran pérdida de tiempo y gran pérdida de dinero. Porque el escenario para la relación de Dios y el hombre es en este planeta. En los demás planetas, hermanos, no hay vida. No esperen ver un extraterrestre. Y si alguno ha visto un extraterrestre o un ovni, la respuesta de los teólogos es que le hizo mal el almuerzo, le hizo mal la cena.
Es bueno, hermanos, que el ser humano investigue la ciencia y todo eso, hermanos. Pero el ser humano, hermanos, debe entender esto: que el enfoque de Dios está en este planeta, en este mundo. Jesús vino a este mundo, y a este mismo mundo, a este mismo planeta, regresará para juzgarlo y para gobernar. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y todos los pecadores viven en este planeta Tierra. El planeta Tierra, hermanos, es el centro del universo. No en cuanto a ubicación, pero sí en cuanto a importancia, y sí en cuanto a la vida, y sí en cuanto al plan de Dios. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen, ¿qué cosa? La tierra. Llenen la tierra y sométanla. ¿Y saben qué cosa? El ser humano todavía no ha llenado la tierra y no la ha sometido todavía. Todavía el ser humano desaprovecha increíblemente, hermanos, todos los recursos y las riquezas que hay en este planeta. Este planeta, hermanos, tiene la capacidad de sustentar la vida del ser humano hasta que Dios mande. ¿Cuántos somos? 7,000 millones de personas. Eso es poco para el planeta Tierra. El planeta Tierra, hermanos, no está sobrepoblado y no va a estar sobrepoblado. Dios dijo: llénenla, llénenla. Ahora bien, hermanos, es cierto, Dios no le puso nombre al sol, a la luna y a las estrellas en este pasaje, en Génesis 1, pero hay otro pasaje donde dice que sí le puso nombre. Salmo 147, versículo 4 y 5. Salmo 147, versículo 4 y 5 dice: cuenta el número de las estrellas. Dios cuenta el número de las estrellas. ¿Quién sabe cuántas estrellas hay en el universo? Dios. Y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Al final de cuentas, hermanos, Dios ejerce soberanía sobre todo el universo. Su presencia está en todo el universo. Él gobierna todo el universo. También Isaías 40:26. Isaías 40:26 dice: alcen a lo alto sus ojos, miren el cielo, dice, y vean quién ha creado los astros. Él que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Y por último, hermanos, el último elemento es la cuenta de los días. Vean el versículo 19. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Ya son 4 días exactamente iguales. 4 días con una mañana, con una tarde y con una mañana. No hay ninguna razón coherente para negar que estos han sido 4 días literales de 24 horas consecutivos, sin interrupción, sin brechas de tiempo. Y hermanos, para terminar, hermanos, quisiera decir mucho más. Obviamente no vamos a ver el quinto día, pero quisiera terminar con algo de la astrología, del horóscopo, de los que andan buscando saber su futuro. Hermanos, la astrología es pecado, hermanos. La astrología es pecado, la astrología es idolatría. Dice Isaías capítulo 47, versículo 12 al 14. Y vean bien, estoy diciendo astrología, no estoy diciendo astronomía. Hay problemas con la astronomía también por la teoría de la evolución y por el Big Bang y por todo eso, pero no toda la astronomía es mala, es incorrecta. Hay muy buenos astrónomos cristianos. Astrología. Walter Mercado dice: permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías. Aquí está Dios hablándole a Israel.
Dios está juzgando a Israel por andar buscando hechiceros y encantadores. Permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho. Obviamente Dios está siendo sarcástico. Nada bueno vas a sacar de eso. Él está siendo sarcástico. Tal vez causarás temor. Estás fatigada por los muchos consejos. Y escuchen, que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva, y te salven de lo que vendrá sobre ti. Dios está burlándose del pueblo realmente, está siendo sarcástico, hiriente. Está diciendo, ¿confías que los que te leen el horóscopo, las cartas y todo eso te van a salvar? Dice el versículo 14, ellos mismos, o sea, los que se dedican a eso, se han vuelto como rastrojo. El fuego los quema. No librarán sus vidas del poder de la llama. En otras palabras, ni siquiera ellos mismos se pueden salvar. ¿Cómo más van a salvar a los demás? No habrá brasas para calentarse, ni lumbre ante la cual sentarse. No pierdan el tiempo, hermanos, buscando esas cosas, leyendo esas cosas, y mucho menos, hermanos, creyendo ese tipo de cosas, o diciendo, uy, hoy no voy a salir porque mi horóscopo dijo tal cosa. Nada que ver. Nos vemos el próximo domingo, hermanos. Si quieren depositar su ofrenda, ya saben dónde están los cajones. Que Dios les bendiga.